Eso significa que hay que borrar la memoria de la República, también como nacionalismo democrático. Insisto, el único nacionalismo que puede funcionar como nacionalismo español frente a otros desafíos. Hay que borrarlo. Antes he dicho, ¿os acordáis que se ha pedido que contaseis las constituciones? ¿Os ha llamado la atención algo? Que no se menciona la del 31. Ya borrada. Y en esa misma entrevista dice, ojo, no volváis a las prácticas del siglo XIX, del maldito siglo XIX. ¿Quién decía del maldito siglo XIX que había que borrar de la historia de España? Bueno, ya lo sabéis. Pedro de Rodríguez. No, Francisco. sí, ese sí. Don Francisco. Pero voy a terminar para que veamos cómo, desde mi punto de vista, no hay más alternativa que la de un nacionalismo democrático español, que sería el único eficiente desde mi punto de vista, eficiente para el mantenimiento de España desde mi punto de vista como Estado plurinacional, plural, respetuoso con las disidencias, democrático, etcétera, etcétera. Me voy a ir a la cuestión muy rápidamente de los símbolos. Y lo voy a hacer con una referencia a un libro editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así de grande, se llama Símbolos de España. Símbolos de España. Bien. ¿Qué pasa? Ese gran símbolo de España, nosotros si veis el telediario, una comparecencia de la ministra, chocará que lo primero que veis siempre, lo que está justo detrás, grande, es la flor de lis. La flor de lis, una dinastía extranjera. Pero, ¿qué pasa con el escudo de España? El escudo de España no existe. Hasta que en el terrible siglo XIX, una revolución llamada la Gloriosa estableció que España tenía, la nación española tenía un escudo, y ya era el escudo de armas de la familia real. Por primera vez España tuvo escudo a raíz de la revolución de 1860. Esa revolución, el escudo de España, es el que de alguna forma tenemos ahora con algunos cambios. En el escudo de España, de la revolución de 1968, que fue el de la Primera República y que fue el de la Segunda República, claro, no había corona arriba. Había un castillo, de una cierta forma coronada, y estaban las columnas de Hércules a los dos lados. Después de la República volvieron los borbones. ¿Y qué se introdujo? Aquí hay distintos escudos, pues hay esa mezcla de lo que era el escudo de armas, pero en el escudo de 1874 o 1931 tenemos que aparece la corona y la flor de lis. Y las columnas de Hércules, ¿las veis? También tan tranquilas. ¿Por qué? Porque la República establece el escudo de la Primera República, y Franco, el franquismo, introduce la famosa escudo con la constitucional, el águila San Juan. Introduce una corona, pero no
no reintroduce la flor de lis. A cambio, a las buenas columnas de Hércules le plantan una corona cada una. En 1978 no se habla del escudo de España en la Constitución. Se hablará en el 81. Y se fijará cuál es el escudo de España. Bien. Cuando se plantea cuál es el referente, siempre que hay un referente, se dice, la base es la de 1868, terrible siglo XIX. Esa es la base. Pero no vamos a poner los monarquistas, las coches, las pizzas y tal y cual. ¿Qué vamos a hacer? Pues como es una monarquía, vamos a reintroducir la flor de lis. Y además vamos a dejar las dos columnas que había, el franquismo y las columnas de Hércules. Es la voluntad de reafirmar esa idea que está en el sustrato de que sin monarquía no hay nación. Y bueno, si esto pasa con los símbolos significan un poco lo que son, diríamos, la tragedia, o las tragedias, y muchas fases del nacionalismo español contemporáneo. Y bueno, no sé lo que queréis. Gracias por el tiempo. ¿Sí? Y creo que seguramente habrá muchas intervenciones. O sea, si vais levantando la mano, voy tomando nota y voy agrupando. Una, dos. Bueno, no lo veo. Que te lo quiero contar. Mike. Bueno, está bien. Muchas gracias por la conferencia. Es una pregunta muy breve, al principio de la exposición. ¿Cómo puede ser que cuando se produce el golpe y se constituyan, digamos, las dos zonas, triunfe tanto el término de bando nacional, si en los, digamos, dos almas que dan lugar a eso no es un término de usado? La respuesta es muy sencilla. No hay bando nacional. He dicho antes, la dictadura franquista, ante todo y sobre todo, es una dictadura nacionalista del nacionalismo español. Cuando se produce el golpe, los sublevados no son identificados ni se identifican, no como franquistas, que Franco todavía está por ahí, con el verbo franquista, se identifican como nacionalistas. El sueño de todo nacionalista, es decir, no hay más nación que la mía, y por lo tanto, ya somos nacionales, porque los otros no lo son. Entonces, el principio es creyente. Bueno, al principio no son, al principio son nacionalistas. Se tienen como nacionalistas, luego progresivamente se definen como nacionales, luego como se definen como franquistas, pero ya son otros. No sé si eso contesta el... Sí, yo más que nada me refiero por la pervivencia de ese concepto, lo entiendo. El concepto de bando nacional y que pervive durante todo el franquismo hasta la actualidad. Claro, mira, una vez se llega por el principio, insisto, de sublimación, de que aquí no hay más nacional que yo nacionalista digo que es nacional, y luego yo soy nacional, punto. ¿Cómo se mantiene esto? Pues esto tiene algo que ver que estábamos diciendo antes. El franquismo dura 40 años. Y son 40 años de machacar absolutamente hasta el punto de que hay un franquista que no se da cuenta que está reproduciendo el mensaje de nacionales contra Rosa.
Y pues eso se mantiene. ¿Por qué? Reconocer ese carácter de nacionales a los sublevados nacionalistas, anarquistas, democráticos, etcétera, etcétera, pues es una concesión que, desde mi punto de vista, nos permite ver un poco hasta qué punto no se ha hecho el esfuerzo suficiente para dar la vuelta a ciertos discursos que se dan por solo. Es una pregunta nacional. Hay esta palabra que senón o debate está moi ben, pero que somos moitos e hai que apretar. Anótate, non te preocupes, señor. Voy a ir por temas constitucionales. Me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado, más fue concreto, quería ver otra cosa. Vamos a hacer preguntas muy puntuales. En un hipotético proceso, que espero que algún día se produzca constituyente, nueva constitución, el primer artículo de esa constitución para definir al Estado español podría valer una definición similar o la misma que hubo la del 31, Estado integral. Se me pregunta. Podría funcionar ese criterio. Y una segunda pregunta es la opinión que tenga el ponente sobre el concepto de nacionalidades que aparece en el actual texto, ¿no? Yo la única definición que he leído de este concepto es la que curiosamente partió en una entrevista a Reunión, uno de los padres, llamados padres de la Constitución, que decía literalmente que nacionalidad es una nación sin pretensión de ser Estado. De alguna manera, el padre de la Constitución, pues parafraseando, aprovecha precisamente ese concepto para introducir indirectamente el término nación. Parece ser que uno de los padres de la Constitución no le tiene tanto miedo, ese miedo genético que parece que se tiene por gran parte de los tratadistas y por políticos españoles al concepto nación, en tanto en cuanto no nación española. En fin, tendría muchas más cosas, porque lo que he escuchado ha sido, repito, muy interesante, pero me centro en estas dos cuestiones. Sí, yo estoy de acuerdo con... podría empezar la Constitución como la republicana del 31 o como la de 1812. Es una reunión de los españoles. Y ya nada más hemisferio que nos han quedado. Esto es una declaración cívica. Es una reunión de todos los españoles. Así que de acuerdo, ya. Una u otra están en la misma línea. O sea, la línea de patrimonio constitucional es Cádiz, es el 37, es el 68, es el 38. Los otros son intentos de acabar con eso, todo lo que hay, alternativos o de adulterarlo, como algunos que ¿Eso podría ser también algo del 73? Sí, también podría ser el 73, pero bueno, ahí ya entraríamos en un aspecto mucho más específico, que yo no entraría ahora, pero que sí, que es la cuestión de la clave federal, por supuesto. Luego, en el discurso, en el debate constitucional, todo el mundo, desde los comunistas hasta la guerra rural, sabe que nacionalidad significa nación. Por eso se oponen tanto los de la guerra popular. Nación sin Estado. Lo que pasa es que sobre esta base se ha añadido después otra perversión del lenguaje, que es esta diferenciación entre nación cultural y nación política, según la cual, y aquí se remiten a Meineke, falsamente, pero Meineke decía que donde había una nacionalidad cultural podía haber una política, podría ir hacia ahí. Aquí se plantea como una oposición absoluta entre una cosa y otra, que no es Meineke. Y luego, efectivamente, todo el mundo interpreta que una nacionalidad es una nación sin Estado, y si tomamos a pie de la letra lo que dice Reunión, pues una nacionalidad que quiere ser Estado es una nación.
quiere. Que no lo sea, quiere. Bueno, yo creo que está más salida Mainete, era una Miñón que no toda esta serie de múltiples construcciones para pegar el bien. Ergo, si tú lees la postilla, ergo, en ese futuro texto constitucional pueden aparecer perfectamente definidas naciones en coexistencia con un Estado. Es posible eso, ¿no? En mi opinión, sí. Bueno, a ver, yo por mi parte quería hacer primero un comentario, aunque daría para un debate, pero es un comentario a raíz de tu presentación. Y es que hay algo que nos ocurre, que la historia contemporánea española, y tu presentación lo viene a evidenciar, está fundamentalmente, digamos, contada por literatos. Y nunca había reparado hasta en qué punto, porque claro, para poder contarla a un jurista como Santiago Muñoz Machado, tiene que convertirse en miembro de la Academia Española. Hasta ese punto domina el discurso literal, ¿no? La narración del pasado, más que la historiografía como disciplina profesional. Es una reflexión que, bueno, tendremos que hacer naturalmente, ¿no? Pero quería hacer tres preguntas breves. Una, esa definición de la anti-España, tal como acabas de hacerla, y nunca la había, digamos, nunca había formulado esta pregunta porque es casi caer en un vacío, es exactamente, o me recuerda exactamente, y coincido con esa definición de la anti-España, a la definición de los, digamos, de los israelitas y los semitas en el nacionalismo socialista. O sea, se parecen como los otros de algo, solo que en el caso del nacionalsocialismo sí se asocia a una religión. Tal como tú lo has expresado, ¿no? Y tú eres el experto, no yo. Por eso, no digo el experto en el conocimiento de los textos, de las ideologías y de los conceptos. Y no sé si esta equiparación entre España, digamos, porque es temporal,